te bendiga ricamente. Tenemos todo entonces Hebreos 12. Dice así, hermano, la palabra del Señor. Por tanto nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Oremos. Señor amado, gracias te damos en esta hora, Padre amado, aleluya, por este tiempo hermoso, Señor amado, de estar en tu casa, de alabar tu nombre, de exaltar tu presencia, Padre amado, en el nombre de Jesús, y también, Padre amado, en el nombre de Cristo, aleluya, de cohabitar con los hermanos juntos en armonía, disfrutando de lo que tú haces, Padre amado, en nuestras vidas, alentándonos, bendiciéndonos, fortaleciéndonos, sanándonos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Gracias te damos por este tiempo, Señor amado, en el nombre de Cristo. En esta hora en particular, Dios mío, bendice tu palabra, Señor amado. Bendice el mensaje de tu palabra, que pueda, Dios mío, transmitir con claridad, Dios mío, lo que tú has puesto en mi corazón, que los hermanos en este día puedan recibir el mensaje, Padre amado, en el nombre de Cristo, aleluya, y edificarse en él, Dios mío, en el nombre glorioso y maravilloso de Jesús. Señor, te alabamos en este día, Padre. Te exaltamos en este día, Señor amado, por cuanto tú, Señor, eres digno de toda alabanza, de toda gloria y de toda honra, Señor amado. Ministra nuestros corazones, Padre amado, en el nombre de Jesús. Danos luz, sabiduría, Padre amado, para conducirnos en esta vida, Señor eterno. En el nombre glorioso, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. Hace, hermanos, muchos meses que hay una palabra que está siempre revoloteando en mi cabeza, incluso lo he utilizado para darle consejos a algunos hermanos, porque creo yo, hermanos, que allí está la esencia del éxito de la vida espiritual, y nosotros debemos saber cuál es, hermanos, esa cosa que nos acerca más hacia alcanzar lo que tanto anhelamos, hermanos, que es la vida eterna. Gloria sea el nombre de Jesús. La palabra es enfocarse. Debemos estar enfocados en nuestra vida espiritual. La hermana Viviana lo decía de otra manera, decía, estoy con el Jesús en la boca siempre, porque hay que estar enfocado en esta vida, saber qué queremos, saber a dónde queremos ir, saber qué cosas queremos alcanzar. Y nosotros, hermanos, como hijos espirituales, como personas que hemos abrazado la fe, debemos procurar siempre enfocarnos en las cosas que queremos. Si yo hiciera una pregunta, por ejemplo, ¿cuántos quieren ser salvos aquí? ¿Cuántos quieren ser salvos aquí? Todos nosotros, ¿verdad? Pero para alcanzar esa salvación, dice la Escritura, que tenemos que tener los ojos puestos ¿en quién? Tenemos que tener los ojos puestos en Jesús. Amén. Y esto significa que debemos enfocarnos en la persona de Cristo, que tenemos que tener nuestra visión puesta en la persona de Cristo. Hay otros pasajes de la Escritura, hermanos, también donde tenemos que enfocarnos, que después vamos a mencionarlos un poquito también, porque es muy importante. Pero lo importante ahora, o lo que quiero decir ahora, es que debemos tener claro de que para tener éxito en nuestra vida espiritual o en esta carrera, como la llama aquí el escritor de Hebreos, esta carrera de índole espiritual, hay que enfocarse en la persona de Cristo. Amén. Ahora, la Biblia menciona, hermanos, esto como una sugerencia muy importante en esta carrera que estamos por delante, o que tenemos por delante. Esta carrera que no es una carrera de 100 metros, es una carrera de fondo, es una gran maratón, ¿cierto? Es una carrera de largo aliento. Es una carrera, hermanos, que nos lleva el resto de nuestras vidas o hasta el día en que Cristo venga.
Entonces, cuando estamos pensando, hermanos, en una carrera de tan largo aliento, es muy importante mantenerse a lo largo de toda la carrera siempre enfocados. ¿Por qué? Porque las distracciones están, y uno cuando desvía la mirada hacia otras cosas, o cuando desvía la mirada a distintas circunstancias de la vida, o a atracciones que tiene la vida, o algunas cosas que están allí, lo que hace es quitar la mirada de Cristo. ¿Sabe lo que le pasó a Pedro cuando quitó la mirada de Jesús? Ese famosísimo pasaje. ¿Qué le pasó a Pedro cuando quitó la mirada de Jesús? Se hundió. ¿Se acuerda cuando Jesús aparece sobre el mar? Estaban los discípulos en una barca y lo ven y lo confunden quizás con un fantasma, con una aparición extraña. Pero de pronto le dice al Señor, Pedro le dice al Señor, dice, quiero ir a donde estás tú. Y camina sobre las aguas, pero de pronto quitó la mirada de donde estaba Cristo y se hundió. Se distrajo. Tuvo miedo de las olas. Y habla un poco, hermanos, en esta carrera de fondo, hermanos, el no distraernos. El no distraernos, no quitar nuestra mirada de Cristo. Hoy como nunca creo yo, hermanos, que es difícil no distraerse. ¿Cuántas distracciones hay hoy día? Si las pensamos a numerar, hermanos, estaríamos gran parte de la mañana hablando de la cantidad enorme de distracciones o formas de distraerse. Y alguno dice, pero ¿qué cada día aparecen más formas de distraerse? Lo que pasa, hermanos, que cuando se trata de la vida espiritual, el diablo es muy creativo a la hora de distraer a los cristianos, porque él sabe que cuando el cristiano quita la mirada de Cristo, se mete inmediatamente en problemas. Entonces él se ha vuelto muy, pero muy creativo en estas cosas. Y sabemos, hermanos, que hoy día es muy fácil quitar la mirada de Cristo con las distracciones que están a nuestro alrededor. Y sin agregarle, porque después le vamos a agregar también las preocupaciones normales y cotidianas que todos tenemos, o las dificultades. Pero cuando hablamos sencillamente, hermanos, de las distracciones, que son muchas, uno tiene que tener en cuenta que las distracciones hacen o tienen como esencia hacer que quitemos las miradas de Cristo. Amén. Por supuesto, hermano, que hay cosas que son lindas. ¿A quién no le gusta mirar una película, una buena película en televisión? ¿A quién no le gusta conversar con algún amigo por teléfono? ¿A quién no le gusta ir a visitar algún lugar, algún tiempo o tener algunos días de vacaciones? Está bien, eso no es pecado. Ninguna de esas cosas son pecado. Pero se transforma en una dificultad cuando esas cosas se perpetúan tanto en nuestra vida que nos hacen quitar la mirada de Cristo. Nos hace quitar la mirada del Señor y ya no estamos mirando hacia la meta, sino que ahora estamos mirando a nuestro alrededor. Y esta situación hace que nosotros perdamos tiempo en esta carrera que tenemos por delante, distrayéndonos de las cosas que hay en la vida. Por eso dice aquí, hermano, la palabra del Señor, en el versículo número 1, en su segunda parte, después de que tenemos un gran número de testigos, de personas que están a nuestro alrededor, que nos hablan del Evangelio, que nos hablan de la palabra del Señor, que nos alientan, que nos animan, que nos estimulan, dice, despojémonos de todo peso. Este peso no es pecado, son pesos de la vida. Amén. Y usted sabe, hermanos, que en una carrera de largo aliento, y la tecnología se ha puesto al uso de los corredores o de los atletas para minimizar lo más posible el peso que tiene la vida, que tiene el cuerpo con vestimenta adecuada, con vestimenta o con cosas, accesorios que tienen el menor peso, la menor fricción posible en contra del viento. Los griegos eran muy sabios en este asunto. Algunos se preguntarán, porque no sabían, ¿con qué locura los griegos corrían desnudos? ¿Cuántos saben que los griegos corrían desnudos? Ahora sería un espectáculo extraño, ¿no? Pero en aquel tiempo era normal, los atletas corrían desnudos. ¿Por qué? Porque había que correr sin peso alguno, desarrollando la mayor habilidad que uno tenía. Se despojaban de todo tipo de peso. Ahora, cuando nosotros estamos pensando en esta vida espiritual, aparte de enfocarnos en el Señor,
tenemos que despojarnos de esas cosas, hermanos, que enlentecen nuestra vida, que son cargas, que son pesos, porque no somos eficientes a la hora de correr, no somos eficientes a la hora de participar en esta carrera, llevando peso en nuestra vida. Y alguno dice, ¿qué vivo, pastor? Es cierto. ¿Quién va a llevar peso en una carrera? Nadie se le ocurriría llevar peso en una carrera. Pero hermanos, si tocamos algunos detalles en nuestra vida, muchos de nosotros en esta carrera llevamos pesos que nos están enlenteciendo. Llevamos en nuestra vida, hermanos, situaciones que tienen que ver con problemas familiares o sentimientos de culpa o llevando la mochila de la frustración en nuestra vida. ¿Cuántos llevan la mochila de la frustración porque no le han salido las cosas como quiere? O llevando a veces la mochila, hermanos, de la familia, del hogar. Incluso hay personas que llevan la frustración o el trabajo, la mochila de sus empleos. Los llevan a la casa, los llevan a todo lugar donde van. Y sienten esa carga. Esas cargas nos enlentecen. Esas cargas minimizan nuestra capacidad. Esas cargas nos producen, hermanos, un desarrollo poco aprovechable en esta carrera que se llama la vida cristiana. Por eso, hermanos, cuando nosotros decimos o cuando a veces escuchamos a algún hermano que da un consejo a otro hermano decir, deja las cosas en el Señor. En otras cosas lo que está diciendo es enfócate a Cristo. Y las cosas que no puedes arreglar, déjasela al Señor, que Él sabe cómo arreglarla. ¿Pero es difícil o no es difícil? ¿Cómo distinguir esa cosa que se la tengo que dejar al Señor o que tengo que trabajar yo en ello? ¿Cómo entender esas cosas que tengo que dejar en las manos del Señor y las que yo tengo que solucionar? En esta semana escuché a 2 muchachos que están pasando por situaciones de familia y están pasando por un agobio muy grande y se sienten con esa carga en su vida. Y sienten el peso que le genera esa carga que tienen en sus vidas. Y entonces comienzan a desanimarse, a preocuparse, a desalentarse y desenfocan su mirada de Cristo y ya tienen su mirada en el foco del problema. Tienen su mirada en la necesidad. Tienen su mirada en el conflicto. Y ¿sabe qué? El diablo es muy creativo, hermanos, hacer que usted quite la mirada de Jesús. Él sabe qué botones tocar. Él sabe qué botones oprimir de su vida para distraerlo. Él sabe qué botones en su vida tocar, hermanos, para generar distracción en su vida para que usted no corra libremente. Correr cargado, hermanos, no nos da esa libertad de poder desarrollarnos la vida. Por eso, hermanos, hay que enfocarse. Hay que enfocarse. Mateo capítulo 6, versículo 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces dice el cristiano, ¿qué debe de hacer? Debe de enfocarse en el reino de Dios. Cuando hablamos del reino de Dios, no podemos separar a Cristo. Cristo es el reino de Dios. Porque la Escritura dice que Él es el autor y consumador de la fe. Es decir, Él es el principio y el final de todas las cosas espirituales. Todas las cosas que tienen que ver con la salvación, todas las cosas que tienen que ver con el reino de los cielos. En Él comenzamos y en Él debemos terminar. Entonces, debemos enfocarnos en buscar la presencia y la persona de Cristo. Y los problemas y las necesidades y las dificultades, dice la Escritura que todo eso vendrá por añadidura, es decir, por el resultado de mi relación personal con el Señor Jesús. Cristo el Señor entonces actuará en consecuencia para brindarnos soluciones a nuestros problemas y para sacarnos el peso de nuestra vida y para otorgarnos las necesidades o llenar nuestras necesidades que tengamos en nuestra vida. Enfocarse. Juan capítulo 14, versículo 6, ¿qué dice?
¿Quién lo recuerda de memoria? Lo hemos leído muchas veces. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dice eso de Él mismo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que en asuntos espirituales, en asuntos del reino de los cielos, Jesucristo es el camino, Él es la verdad y en Él es la vida. O sea, Él es el principio de todo y el final de todo. No hay forma de relacionarnos con otra cosa para alcanzar el cielo. Para alcanzar el cielo debemos relacionarnos con la persona de Cristo. Entonces tenemos que estar enfocados en nuestra vida. Amén. Hay cosas, hermanos, en que nosotros no vamos a poder solucionar o que solamente vienen para quitarnos el sueño o que traen preocupaciones en nuestra vida que no sabemos cómo resolvernos. Hermano, en el nombre de Jesús, enfóquese en correr su carrera. Su carrera es larga. Amén. Y el Señor resolverá esos problemas. Usted dice, bueno, pastor, qué fácil que lo dice usted. No es fácil. Para mí tampoco es fácil. No es algo, hermanos, que salga automático de nuestras vidas. Hay momentos en mi vida personal que estoy corriendo detrás de alguna cosa. O corriendo detrás de alguna dificultad de la iglesia, o corriendo detrás de algún asunto familiar, y corro detrás y de momento me tengo que llamarme la atención que estoy corriendo esta carrera y ahora esto me ha desviado de mi foco, que es concentrarme en Cristo. Me está absorbiendo el tiempo, me está quitando el sueño, me está preocupando demasiado. Entonces el foco ya no está en Cristo, sino que está en todas estas cosas que están pasando en mi vida. Y tengo que volver a reaccionar. A veces, hermanos, cuando me pongo demasiado protector, mi esposa me llama la atención. Dice, tiene que dejar eso en la mano del Señor. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Cómo lo vas a resolver? Déjalo en la mano del Señor. Y ahí entiendo que hay cosas, hermanos, que nosotros no podemos resolver y que tenemos que dejarnos en las manos del Señor para podernos enfocar en lo que es importante. Amén. La presencia de Cristo. Él resolverá nuestros problemas. Gloria sea el nombre de Jesús. Dejar ese peso. Amén. Despojarnos de ese peso. Bueno, ni que hablar. Bueno, porque aquí hace una diferencia. El escritor dice, despojándose de todo peso y del pecado. Si el peso de la vida, que no es pecado, a veces genera problemas, hermanos, en vano está ahora que nos introduzcamos en este tema del pecado, porque el pecado sí, hermanos, que trae verdaderos problemas en esta carrera. Verdaderos problemas en esta carrera. Y hoy día, hermanos, como nunca vemos a veces situaciones de pecado en las propias iglesias, algo que parecía que no se veía en las iglesias. O cuando se veían, uno se agarraba la cabeza. Porque decía, qué tremendo lo que pasó, o lo que le pasó a este hermano por distraerse, cayó en esta dificultad, en este pecado. Pero hoy día, hermanos, vemos que la iglesia ha sido alcanzada por todos estos problemas. Sí, entonces el peso trae, ¿cuánto más el pecado, hermano? No vamos a ni entrar en el detalle, usted lo entiende perfectamente. Amén. El pecado no solamente te desvía de la verdad, sino que el pecado te derriba de esta vida, de esta carrera que estamos llevando adelante y te hace perder el objetivo de tu vida. Pero en tercer lugar, habla que esta carrera se debe de correr con paciencia. Dice aquí, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia. Es una carrera de largo aliento. Es una carrera que tiene que ver con el resto de nuestra vida, por lo menos hasta que venga Cristo. Y si Cristo no viene, es hasta que nosotros desaparezcamos de aquí de la tierra. Entonces, tiene que ver con el resto de nuestra vida. Uno no se puede enloquecer en esta carrera porque las fuerzas se le pueden agotar rápidamente. Hay que correrla
pacientemente. Cuando nosotros vamos a aquellos maratonistas que corren, hermanos, 40 kilómetros, algunos corren, 40 kilómetros, se preparan durante todo el año, ejercitándose, preparándose con alimentos, pero no solamente eso, sino que también preparan la estrategia de la carrera, administrando sus fuerzas, administrando su tiempo en el ejercicio mismo de la carrera. Saben cuándo acelerar y saben cuándo disminuir. Saben qué ropa ponerse y qué calzado usar. ¿Por qué? Porque todo eso lo tiene que favorecer en esta carrera de muchos kilómetros. Tienen una estrategia y algunos hermanos para ganar una carrera necesitan elaborar la estrategia durante años y algunos incluso después de elaborar esa estrategia y de prepararse durante años nunca logran un título aunque han dedicado toda su vida. Nosotros tenemos, hermanos, la garantía de que vamos a alcanzar la meta. ¿Por qué? Porque la meta fue comprada por Cristo Jesús. Él es la esencia, la victoria de esta carrera. Pero hay que no desviarse ni perderse en esta carrera de largo aliento. Entonces también tenemos que elaborar nuestras estrategias. Amén. Tenemos que practicar nuestras estrategias. Tenemos que pulir nuestras estrategias. Nosotros no podemos ser gente improvisada. Nosotros no podemos ser gente que va improvisando por la vida acerca de nuestra vida espiritual. Nosotros tenemos que tener bien claro qué cosas favorecen, qué cosas estimulan, qué cosas ayudan en esta carrera y qué cosas nos perjudican. Tenemos que saber qué cosas en esta carrera, hermanos, nos hacen mantener saludables en el proceso de la carrera hasta llegar a la meta. Entonces tenemos que elaborar nuestra propia estrategia. ¿Usted tiene una? Debería de tenerla. Por ejemplo, en esa estrategia, hermanos, tiene que contar con el tiempo de oración. Tiene que orar, tiene que saber que, hermanos, que nuestro alimento espiritual, nuestra relación personal con Cristo se hace a través de la oración. Amén. Y aunque hay un montón de distracciones, hermanos, que pueden ocupar ese tiempo, nosotros sabemos que si queremos correr esta carrera y llegar a la meta, es necesario cultivar una vida de oración. Pero oye, pastor, hay muchas cosas, que tenemos el Facebook, que tenemos Instagram, que tenemos Netflix, que tenemos... ¿Cuántas cosas hay? Tenemos Radio Cadefe Online, tenemos un montón de cosas en nuestra vida que nos distraen, tenemos nuestro trabajo, tenemos que descansar en algún momento. Está bien todo eso, pero no le meta peso a su vida, porque quien le puede liberar de ese peso es Cristo Jesús, y para ello hay que relacionarse con Él. La única forma de relacionarnos con Cristo es a través de la oración. Amén. Buscando a Cristo en oración. Nosotros tenemos que elaborar nuestra estrategia de oración. Si oramos diariamente o oramos día por medio, o si lo hacemos a la noche o si lo hacemos a la mañana, pero tenemos que generar un hábito en nuestra vida de una vida de oración. No podemos nosotros mantenernos saludables en esta carrera si no oramos. Amén. Y yo sé, hermanos, que el argumento de que no tengo tiempo es un argumento extremadamente relativo. Porque nosotros cuando queremos hacemos tiempo para lo que sea. ¿Cierto o no? Hacemos tiempo para lo que sea. Si la cosa o el asunto nos importa o lo queremos, nosotros vamos a hacer el tiempo para ir y disfrutar de lo que queramos en nuestra vida. Entonces, si se trata de salud espiritual, usted debe ser un estratega en este asunto y debe saber que la oración es importante. Amén. Y cuando hablamos de oración, hermanos, hablamos de oración en muchos sentidos. Porque tenemos el devocional privado, pero también tenemos, hermanos, la oración que hacemos en forma colectiva en la iglesia, que tiene funciones diferentes.
Tenemos nuestra oración o nuestro devocional privado porque la Biblia nos enseña y nos dice que debemos entrar en nuestro aposento, cerrar nuestra puerta, orar a Dios que está en secreto y Él dice nos va a recompensar en público. Amén. Así que la oración, hermanos, devocional, la oración privada, la oración íntima con Cristo tiene un lugar importantísimo. Pero también la oración colectiva. Porque dice la Escritura que si dos se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, el Dios que está en los cielos se lo va a dar. Estamos entonces hablando ya de la oración colectiva. Entonces, hermanos, el culto de oración tiene que ser un asunto importante también en nuestra vida. Amén. Tenemos que orar al Señor. Tenemos que buscar al Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Tenemos que buscar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Otra parte, hermanos, fundamental en nuestra estrategia es la lectura de la palabra del Señor. Amén. La lectura de la palabra de Dios. Estaba escuchando hace poco un video de alguien que estaba discutiendo con un pastor en un programa televisivo donde él era un creyente, pero su vida, y lo decía públicamente, era homosexual. Y estaba el pastor en el mismo programa y entonces hacían preguntas y este hombre decía en muchas oportunidades, lo dijo, pero esa es su interpretación. No hay una sola interpretación de la Biblia. Yo lo interpreto de esta manera y entonces daba sus argumentos de que la homosexualidad también era bien vista por la Escritura. Y él decía, esto es imposible, eso no está bien. Y hay personas que piensan, hermanos, que la Biblia se puede interpretar de muchas maneras. Pero la palabra del Señor dice empíricamente en ella de que no existen muchas interpretaciones, existe una sola interpretación de las Escrituras. Los santos hombres de Dios siendo inspirados por el Señor. No hay dos verdades, ni tres, ni cuatro. Existe una verdad. Y el ser humano no puede atribuirse el hecho de llevar adelante una interpretación de las Escrituras. Es cierto que existen, hermanos, distintas organizaciones en el mundo donde le dan énfasis a distintas cosas. Pero en las verdades fundamentales, en la doctrina fundamental de salvación, todos deben converger que no hay salvación sin Cristo Jesús. Entonces nosotros no podemos tener interpretaciones privadas de las Escrituras y para ello hay que estudiar, hay que leer. Hay que buscar material para poder entender las Escrituras conforme a la voluntad de Dios. La Biblia dice que el hombre tiene que experimentar una apertura de entendimiento en su cabeza. Y no hay forma de entender la Escritura si siempre estamos recibiendo esa palabra de alguien más. Hoy día, hermanos, hay como una avidez extrema de escuchar esa palabra profética que nos habla el oído y que nos diga. Es como una especie de inanición espiritual donde nadie puede leer la Escritura, sino que tiene que escuchar, a ver qué tiene Dios para decirme a mí. Van y consultan a uno, a ver, decime qué Dios tiene para decirme para mí. O aparece algún profeta o alguna persona allí y van a esas reuniones y a ver qué Dios tiene y pasan adelante y esperan que alguien les diga en su oído qué es la palabra de Dios. Eso es, en cierta manera, hermanos, como padecer inanición espiritual. Porque el Espíritu Santo de Dios, hermanos, Él puede revelarnos las Escrituras a todos nosotros. La palabra de Dios nos puede hablar a todos nosotros. Amén. Por supuesto que Dios ha ordenado a su iglesia con pastores, maestros, y todos podemos recibir una enseñanza de las Escrituras, pero también nosotros podemos recibir el mensaje de la palabra del Señor en los términos que Dios quiere, porque Dios se revela a nuestra vida y Dios se revela a nuestro corazón. Entonces, en esta vida espiritual debemos transitar reconociendo que la lectura de la Escritura es una estrategia fundamental de la palabra de Dios. Y hoy, hermanos, hay tanta diversidad para tener la palabra del Señor. Podemos tenerla
de todas las maneras posibles. Recuerdo que había una hermana que me decía que no podía leer las escrituras porque ya su vista se le había agotado. Pero ya hoy día, hermanos, podemos tener dispositivos donde la Biblia viene en audio y se puede escuchar. Pero nosotros tenemos que elaborar esa estrategia, hermanos, de nutrirnos de la palabra del Señor. De buscar esa palabra que nos llene y que nos aliente. Entonces, hay que correr con paciencia esta carrera. Amén. Tenemos que tener nuestras estrategias. Tenemos que saber qué cosas nos ayudan a ser más eficientes en esta carrera. Para que no nos cansemos rápidamente. Para que no nos frustremos rápidamente porque esta carrera es muy larga. Para que ninguna cosa nos distraiga en esta vida, tenemos que elaborar nuestra estrategia para crecer justamente en esta relación y estar enfocados siempre en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. No sé si usted ya es estratega, capaz que sí, capaz que ya tiene su tiempo de oración, tiene su tiempo de lectura bíblica, tiene su tiempo de estudiar la palabra del Señor. En la iglesia aquí tenemos ahora que vamos a comenzar el 4 por la mañana y el 11 por la noche, el Instituto de Educación Teológica por Extensión. Es uno de los 4 seminarios de la Asamblea de Dios. Y aquí tenemos un centro y vamos a estudiar la palabra del Señor. Algunos ya están llegando casi al final del curso para graduarse en el estudio teológico. Y algunos se asombran cuando estamos estudiando la palabra del Señor. Se asombran las verdades escritas que están allí. Algunos se asombran porque logran entender las escrituras como nunca la habían entendido. Algunos se asombran porque hay facetas en las escrituras que nos enseñan cómo comportarnos en la vida. Y esto es importante. Amén. Por eso el estudio de la palabra del Señor es importante. Y algunos dicen, ¿y cuánto tiempo lleva a estudiar en el seminario? Son 4 años. Es mucho tiempo. 4 años. Mire, hermanos, tenemos toda la vida por delante si Cristo no viene. Amén. Toda la vida por delante si Cristo no viene. Y para mantenernos enfocados es mejor, hermanos, preocuparnos por estas cosas que nos ayudan a correr con paciencia esta carrera que tenemos por delante. Amén. Así que cuando alguien se convierte al Señor, cuando alguien recibe a Cristo en su corazón, no debe gastar todos sus esfuerzos inmediatamente, porque la carrera es larga. Amén. Algunos comienzan con mucho ímpetu, con mucho entusiasmo. El Señor Jesús lo describe muy bien esto cuando habla acerca del sembrador que tira las semillas, ¿se acuerda? Dice que algunas semillas quedan a la orilla del camino y vienen los pájaros, se las comen y se las llevan. Pero otras dice que caen en pedregales y brotan rápidamente. Pero el calor del sol, como no tienen profundidad de raíces, es decir, no agotemos nuestros esfuerzos rápidamente. Llevemos la vida espiritual con calma. Vayamos solucionando y arreglando nuestros asuntos paulatinamente. Amén. No genere un conflicto en su vida tratando de arreglar los problemas rápidamente, porque luego se le agotarán las fuerzas por causa del sufrimiento. Corra con paciencia. Corra con paciencia. Amén. Dios nos dará la victoria. Manténgase enfocado. El Señor nos dará la victoria. Gloria sea el nombre de Jesús. Para finalizar, el escritor sagrado aquí dice algo muy importante en esta vida espiritual. Dice, puesto los ojos en Jesús, versículo 2, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Jesús, hermanos, aunque iba a la cruz, estaba gozoso porque sabía que a través de ese sacrificio muchos se iban a salvar. Amén. Este sentimiento de gozo, hermanos, a pesar de encontrarse en una situación muy apremiante en la vida, es, hermanos, una esencia muy importante del Evangelio. ¿Quién puede estar contento en medio de una situación difícil? ¿Quién puede estar gozoso en medio de un momento de frustración?
¿Quién puede estar gozoso en un momento donde los problemas o las cargas lo están agobiando? Bueno, aquel que tiene los ojos puestos en Jesús. Aquel que está enfocado en Cristo Jesús. Porque debemos disfrutar la vida espiritual, hermanos. Amén. Debemos disfrutarla de la mejor manera posible. Amén. Hay cosas en la vida, hermano, espiritual que generan cargas, que generan luchas. Y algunos viven esto con gran sufrimiento y piensan que la vida espiritual, hermanos, es puro sufrir y sufrir y sufrir. Pero debemos saber, hermanos, que no hay sufrimiento en la vida cristiana cuando nos estamos enfocando en Cristo Jesús. Porque tenemos un objetivo. Amén. Es lo mismo que cuando el atleta se está preparando para correr una carrera de fondo, la alimentación le parece que es un sufrimiento. Tienen que sufrir y sufrir manteniendo una disciplina alimenticia. Algunos piensan que el trabajo de prepararse atléticamente es un gran esfuerzo. Y algunos se cansan. Hemos escuchado a algunos atletas que llegan a algunos años en la vida desarrollando estas disciplinas y están cansados por la disciplina en la vida que tienen que llevar. Y ya no hay gozos a la hora de correr. Y ya no tienen felicidad ni entusiasmo. Ya han perdido siquiera la idea de participar de un gran evento donde se preparan por mucho tiempo para estar. Ya han perdido la alegría. Pero cuando hablamos de la vida o de la carrera espiritual, hermanos, debemos saber que el gozo de nuestra vida espiritual no está fundamentado en las circunstancias, sino el gozo que debe estar en nuestros corazones está en la persona del Señor Jesucristo. Estamos enfocados en Él. Amén. Estamos enfocados en Él. Todos los preparativos que llevamos en la vida, todo lo que desarrollamos en la vida, tiene que ver, hermanos, simplemente para correr y llegar a la meta. Pero el tiempo que estamos corriendo en esta carrera espiritual debe producir gozo por el gran premio que vamos a alcanzar. Amén. Por el gran premio que vamos a alcanzar. Hay muchos, hermanos, testimonios en la Biblia, muchos testigos, como dice aquí este pasaje, que hay en la palabra del Señor, que sufrieron, pero eran gente feliz. Podían estar adentro de un calabozo, pero estaban cantando. Podían estar siendo azotados, pero alabando al Señor. Porque en medio de sus sufrimientos alababan y adoraban al Señor y cantaban y no se veían frustrados. ¿Por qué? Porque estaban enfocados en la persona de Cristo Jesús. Hermanos, tenemos que enfocarnos. Hay que enfocarse. No puede haber éxito si no estamos enfocados en nuestra vida espiritual. Hoy como nunca hay muchas distracciones que desvían la mirada de Cristo. Y rápidamente podemos sacar la mirada de Jesús y mirar al costado y ver las cosas que hay en el costado que parecen o pueden ser muy atractivas, pero nos hacen desviar del cometido final. Por ninguna circunstancia, hermanos, desviemos nuestra vida de la meta. La meta es Cristo Jesús. Quiero encontrarme con Cristo en el reino de los cielos. Quiero vivir en la salvación tan grande de la cual Él menciona y de la cual Él fue el primero que comenzó a vivirla. Quiero experimentar esa maravillosa gloria de que Cristo, cuando nos encuentre allí, nos hará esos honores de participar de una gran cena llamada las bodas del Cordero. Y podremos seguir enumerando de cosas que ni siquiera podemos pensar o nos podemos imaginar o podemos ver que son las cosas que Dios tiene preparado para todos los que les aman. Amén. Así que corramos con paciencia. Corramos con paciencia. Póngase de pie en esta hora. Corramos con paciencia, enfocados en el nombre de Jesús, enfocados en el nombre del Señor.